hermanos que han llegado. Señor, te pedimos que tú nos alcances de tu gracia, que podamos, Señor, cantarte por algunas alabanzas y que nos hables por tu palabra, Señor, dándonos la guía que debemos seguir para poder agradarte en todo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Sí? Vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el coro 175. Sí. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi espíritu te anhela en tierra seca y árida donde agua no hay. Y mi alma tiene sed de ti y mi espíritu te anhela en tierra seca y árida donde agua no hay. Gracias le damos al Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar. Acá hay coros muy... El 194. Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién le impedirá? Tú eres Señor, eres Dios de amor, estás conmigo donde quiera voy. Antes de ti ninguno se formó, después de ti ninguno otro habrá. Obrando tú, ¿quién me impedirá? 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 Tú eres Señor, eres Dios de amor, estás conmigo donde quiera voy. Antes de ti ninguno se formó, después de ti ninguno otro habrá. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Aleluya, gloria a Dios. El coro, el 203. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Gracias.
Señor amado. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias te damos al Señor, hermanos, por las alabanzas. Amén. Vamos a orar por las peticiones, hermanos. Le invito a ponerse de pie. Gracias porque el Señor nos da la oportunidad de reunirnos a pesar Amén, gloria a Dios. de lo anunciado por el servicio meteorológico, ¿no? Que va a haber tormenta y lluvia y tantas cosas. Gracias a Dios que no ha ocurrido y que podemos reunirnos. Nico nos lleva al trono de la gracia. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por poder estar en este lugar. Amén. Señor, tú conoces el anhelo y el deseo de nuestro corazón, Señor, en cuanto a tu casa, Señor, en cuanto a la iglesia, Señor, de poder formar el cuerpo de Cristo en este lugar, Señor, Amén, en cada Señor. lugar donde se predica esta gracia, Señor. Bendice también el deseo y el anhelo del corazón de mis hermanos, Señor. Amén. Tú Gloria sabes al que nombre ellos de tienen Jesús. necesidades, Señor, tienen, Señor, peticiones en su corazón, Señor. Y nosotros creemos que conforme a tu voluntad, Señor, será hecho, Señor. No más allá de eso, creemos que tú ya has respondido, Señor. Amén. Por eso confiamos, Señor, y esperamos en ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18. Esto para los hermanos que recién vienen, que recién se están acomodando en la vida de la iglesia. Este es un conocimiento que ellos tienen que tener. Amén. Porque ya hemos visto que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Amén. Eso lo vimos en el capítulo 16 y el versículo 16 y el versículo 17 dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y después sigue, la enseñanza sigue. Y es necesario que sigamos aprendiendo la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar del Evangelio, pero sin la palabra. Y eso si lo aprendemos así al Evangelio, lo aprendemos sin la palabra, es como que vamos a descubrir que hay muchas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas de muchos hermanos, muchas hermanas. Pero cuando nosotros aprendemos el Evangelio por la palabra, entonces aprendemos una sola enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La de la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. Porque así creemos nosotros, que el Espíritu Santo inspiró a los hombres para poder hacer este libro, que se llama la Biblia. La Biblia significa biblioteca. Es una biblioteca. ¿Por qué? Porque acá hay 66 libros en este libro, 66. Parece uno solo, pero hay 66 libros. Y por eso se llama Biblia, por biblioteca. Y nosotros tenemos que aprender el Evangelio por medio de la palabra de Dios, por medio de la biblioteca. Pero siempre lo aprendemos a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Y la manera de Dios es que nosotros aprendamos por aquellos que Él levantó, porque Dios constituyó en la iglesia. Eso vamos a leer ahí en Efesios 4:11. Usted no puede aprender el Evangelio, digamos, el Evangelio verdadero, el Evangelio que le va a dar crecimiento, el Evangelio que le va a bendecir, que le va a dar victoria. Usted no lo va a aprender aprendiéndolo por medio de los hombres, sino que lo tiene que aprender por medio de la Biblia. También Dios, cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios le dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona, por así decirlo, de la Trinidad que le va a llevar a entender la Biblia, para que usted la pueda entender. Sin el Espíritu Santo no se puede entender la Biblia. Tiene que tener el Espíritu Santo. Por eso cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, recibe la Biblia y recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hace entender lo que el pastor
o el apóstol, o el profeta, o el evangelista, como dice ahí 4:11, Nico. Amén. Y 12. Dice la palabra del Señor, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vio que Dios constituyó, Dios puso a esas personas para que ustedes aprendan la Biblia, para que sean perfeccionados, porque después van a tener que cumplir una tarea. Y la tarea es edificar la iglesia. Para el perfeccionamiento de los hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, el cuerpo de Cristo es la iglesia, según lo que dice ahí en Colosenses 2, ¿no? Bueno, entonces, estamos aprendiendo el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio que hemos creído. Hemos creído en el Evangelio. El Evangelio es de Jesucristo, habla de Jesucristo. Y entonces nosotros hemos aprendido el Evangelio por medio del Espíritu Santo a través de la palabra. Cuando a ustedes le enseñan el Evangelio sin la palabra, eso no le da seguridad, no le da firmeza. Tiene que ser con la palabra. A ver, mostrame en la palabra lo que vos me estás enseñando, para que yo sepa que es verdadero. Bueno, vamos a leer ahí en el capítulo 1, 18. Y acá vamos a conocer, vamos a ver cómo la palabra nos enseña sobre la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable delante de Dios, ¿no? Dios lo considera culpable, digno de ir al infierno, digno de ir a la condenación eterna, digno de recibir el castigo. Esto está presentado de esta forma para que nosotros vayamos entendiendo por qué Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al hombre, porque Dios no quiere que el hombre vaya al infierno, Dios quiere salvar al hombre. Y entonces acá vamos a aprender la manera en que Dios salva al hombre, ¿sí? Entonces empezamos con el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela, ahí se puede ver significa, se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad, ¿no? E injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces vio, la ira de Dios está contra los hombres que hacen injusticia, ¿no? Y todos los hombres hacen injusticia, de una u otra manera todos. Los políticos, los maestros, todos los hombres hacen injusticias. Y Dios está en contra de las injusticias que los hombres hacen. Ahí en Efesios 5, 6, ¿qué dice, hermano? Hermana, ¿qué dice ahí? En Efesios 5, 6. ¿Alguien encontró? Puede leer. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Vio? Con palabras vanas, con palabras que no producen, eso significa palabras vanas, que no producen nada. A veces parece que estamos escuchando palabras de Dios, pero no produce. No produce un cambio de vida, una transformación de vida. Es una palabra vana. Esa palabra que yo estoy escuchando no me está ayudando a poder vivir el Evangelio, a poder ser una persona diferente, una persona de bien, un mejor padre, una mejor esposa, un mejor hijo. Es una palabra vana. Entonces, que nadie os engañe, dice, con palabras vanas. Entonces, la palabra que nosotros necesitamos es la palabra verdadera del Evangelio. La verdadera. Y la palabra verdadera está escrita en la Biblia, ¿no? Entonces dice que la ira de Dios se revela contra las palabras vanas que no producen, contra toda injusticia, impiedad, maldad. La impiedad es la maldad de los hombres, ¿no? Y por medio de la injusticia, por medio de la maldad, por medio de la palabra vana, detienen con injusticia la verdad. No le permiten a la verdad ser conocida. ¿Vio? Por eso
usted lea la Biblia cada día más. Cada día más. Tiene que leerla. No se deje llevar por lo que escucha. Déjese llevar por lo que lee. Si lo que escucha está de acuerdo con lo que usted lee, en la Biblia es verdad. Tiene que estar de acuerdo. No se deje engañar. ¿No? Entonces dice que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce, ¿no? Porque de lo que Dios se conoce, Dios le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Quiere decir que lo que conocen los hombres de Dios, Dios se manifestó al hombre. ¿Qué conocemos? Que Dios es luz, porque Él se manifestó como la luz. Dios es verdad, porque Él no puede mentir. Dios es vida y no muerte, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? Entonces, lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos porque Él se dio a conocer. Y eso es por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Porque lo que Dios, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? Al hombre. Dios se manifestó al hombre. Ahora, una persona que vive en la selva, que nunca aprendió a leer ni a escribir, que no tiene Biblia, toda su vida ahí en la selva, ¿no? El hombre necesita creer. Veo que ellos están en la selva, pero sin embargo adoran ellos a algo, adoran, a la planta, a la tierra, a la fruta, qué sé yo. Porque el hombre tiene la necesidad de un ser superior, ¿no? Entonces, Dios se dio a conocer al hombre. ¿Cómo Dios se dio a conocer al hombre? Aunque no sepa leer, no sepa escribir, no tengo una Biblia, Dios se da a conocer al hombre. ¿De qué manera se dio a conocer? Por medio de la naturaleza, por medio del sol, por medio de la luna, por medio de las estrellas. Claro, el hombre no sabía que todo eso fue creado por Dios, solamente lo adoraba, ¿no? Adoraban a la naturaleza, adoraban a las plantas, a los animales, pero no adoraban al Creador. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, vamos a ver. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles, ¿no? Porque hay cosas invisibles que no se pueden ver. Las cosas invisibles de Dios, ¿no? Su eterno poder no se puede ver. El eterno poder de Dios no se puede ver. Y la deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir que ahora podemos ver el poder de Dios. Vemos el sol y lo vemos ahí todos los días. Y alguien lo habrá puesto ahí. A la noche se pone y a la mañana sale. Y ahí vemos el poder de Dios. Entonces, Dios se dio a conocer al hombre por medio de la naturaleza, dice. Por medio de las cosas hechas. Dios se da a conocer al hombre, a la mujer, a los pueblos de la tierra. Pues habiendo conocido a Dios, ellos, y acá está hablando del hombre en el Génesis. En el Génesis está hablando hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Génesis, que significa principio. Ahí en el Génesis Dios se dio a conocer al hombre, ¿no? Porque nosotros vemos ahí en el capítulo 3 de Génesis. Alguien ayúdele a la hermana, por favor. Génesis 3. En el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Vio? Dios habló con el hombre en el principio, en el Génesis.
volviendo ahí a Romanos capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios, leíamos en el 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿por qué? Porque le conocieron a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Dios se envanecieron. Ahí en el capítulo 3 de Génesis, volvamos al 3, vemos cómo el hombre se envaneció. Ahí en el capítulo 3, versículo 1 de Génesis, 3:1. ¿Lo encontraron? Cuando lo encuentran tienen que decir amén, así yo puedo seguir. ¿Amén? No. 3:1. Entonces dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios le dijo que no comiera a la mujer y al hombre: no coman del árbol del bien y del mal, sino coman del árbol de la vida. Y la serpiente vino y le dijo: ¿con que Dios le dijo a ustedes que no comieran del árbol del bien y del mal? Y el diablo ya estaba ahí poniendo la cola, metiendo la cola. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, ¿vio? Sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Vio? Por eso se llama el árbol del bien y del mal. La serpiente le convenció para que desobedecieran a Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí se enorgulleció la mujer, ¿no? Por eso la mujer está debajo del hombre. Dios la colocó debajo del hombre, ¿no? Por el pecado que ella cometió, que ella se enorgulleció y llevó al hombre a pecar. Entonces por eso la cabeza del hogar es el hombre y no la mujer. Ahí la mujer perdió la autoridad que tenía junto con el hombre. Porque los dos tenían la misma autoridad para gobernar la tierra. Pero una vez que la mujer le hizo caer al hombre, entonces Dios la puso debajo. Bueno. Y cuando ella vio que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, hay el orgullo, que habla en el capítulo 3, en el versículo 21. Romanos 1:21. Romanos 1:21, donde dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se enorgullecieron, se pusieron altivos, ¿no? Porque querían ser como Dios. Querían ser igual que Dios. Ese es orgullo. Pero también ellos pecaron contra Dios porque desobedecieron a Dios, ¿no? Eso también es orgullo, desobedecer a Dios. Desobedecer habla de falta de fe. Falta de fe. Bueno, y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Empezaron a razonar. Y no es tan mal. ¿Qué tiene que comamos de este árbol que Dios no quiere que comamos? Y empezaron a razonar. Eso es la mujer. Y su necio corazón fue oscurecido por el pecado, ¿no? Confesando, profesando, ellos creían conocer a Dios, profesando ser sabios, ¿no? Por haber comido del árbol del bien y del mal, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible.
¿no? Y dice que cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, que ellos empezaron a adorar la imagen de un hombre corruptible. Ellos tenían a un Dios incorruptible, pero ahora estaban adorando la imagen de un hombre corruptible, a alguien inferior. Después adoraron las aves, porque dice, fíjese ahí en el 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves. Después empezaron a adorar las aves. Y es decir, cada hombre, aves, cuadrúpedos, ya va bajando la adoración. Eso, el cuadrúpedo fue en Éxodo. Vamos a leer ahí en Éxodo. En Éxodo, el capítulo, creo que es 20. Espero que lo estoy buscando, hermano. Cuando adoran el becerro de oro. En el 32. Sí, puede ser, Nico. Vamos a ver. En el 32. Ahí está. Ese animal dice cuadrúpedos. Y acá vemos el cuadrúpedo que ellos adoraron, ¿no? El becerro de oro. Y dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Y viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad zarcillo de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó el zarcillo de oro y tenían en sus orejas, y lo trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Ahí ellos terminaron adorando un becerro de oro. Cada día la adoración era más, digamos, más carnal, era más horripilante delante de Dios, era algo que no se podía tolerar. Entonces cambiaron, volviendo a Romanos capítulo 1, 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, que no se puede corromper. No solamente que la gloria de Dios no se corrompe, sino que no corrompe a nadie. ¿No? Pero la adoración al hombre, la adoración a las aves, la adoración a los animales de cuadrúpedos, eso sí corrompe al hombre, lo corrompe. Dice, en semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que el hombre va a terminar adorando a la serpiente, a Satanás, ¿no? Entonces, esa es la última adoración que le falta al hombre hacer. Y está dando, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Estamos viendo por qué el hombre era culpable delante de Dios. Él era culpable, porque él dejó a Dios. Dios era su creador, Dios era su padre, Dios los amaba. Y Dios los puso en un paraíso, en un lugar donde ellos podían vivir felices eternamente y para siempre. Pero ellos no le dieron valor a eso que Dios les dio.
no le dieron valor, no le dieron importancia, sino que se dejaron seducir por la serpiente. Así muchos van a venir a seducirlo. Nos quieren seducir a nosotros, a usted, para que nosotros dejemos lo que hemos recibido de Dios, ¿no? Y vayamos detrás de las cosas corruptibles, de las cosas que se corrompen, ¿no? Por eso nosotros no tenemos que ir detrás de las cosas que se corrompen, sino que nosotros nos tenemos que mantener al lado del incorruptible, que es Dios, siempre al lado de Dios. Y dice, entonces, y de reptiles dice, ¿verdad? Ahí en Deuteronomio 4, podíamos leer, Deuteronomio 4, ...15... que habla de advertencia contra la idolatría, ¿vio? Dice, guardad pues mucho vuestras almas, cuiden sus almas, que sus almas no sean engañadas, ¿no? Por eso cuando ustedes le hablan del Evangelio, le tienen que hablar por la Biblia. Sin la Biblia, usted tómele todo con pinza, pero cuando usted comprueba que lo que usted está aprendiendo de la palabra de Dios, usted no puede estar desconfiando, usted tiene que creer, porque es la manera de Dios. Entonces, ahí en el versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Ustedes no vieron ninguna figura cuando Dios habló con ustedes. Entonces no hagan figuras, no hagan imágenes, para que no os corrompáis, ¿yo? Para que no corrompáis. Dice, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, una imagen de figura alguna, una efigie de varón o de hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna que vuela, ¿no? Que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No seas que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado a inclinarte a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Usted tiene un privilegio muy grande de haber venido al camino de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque ahora usted tiene un Dios verdadero a quien adorar, a quien alabar, a quien amar. Aleluya. A quien obedecer. Amén. ¿No? Porque nuestra obediencia es a Dios, ¿no? Siempre es a Dios. Entonces fíjese, no hay que hacer ninguna imagen. Tome en cuenta este pasaje para cuando usted le pregunte, usted pueda responder. Es en Deuteronomio capítulo 4:15. 4:15. ¿No? Deuteronomio 4:15. Y usted siga buscando en la Biblia y va a encontrar otros pasajes. Entonces, dice en Romanos 1:24, volviendo nuevamente al Nuevo Testamento. Estábamos leyendo el Antiguo Testamento y ahora volvemos al Nuevo Testamento. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, por cuanto ellos adoraron las imágenes, por cuanto ellos adoraron al becerro de oro, por cuanto ellos adoraron a los hombres, a las aves, se hicieron imágenes. Entonces, por eso, ¿qué dice? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a los deseos, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó. Fíjese lo que dice en el Salmo
Salmo 81, 12. Salmo 81, 12. ¿Alguien le podría ayudar al hermano? Por favor. Salmo 81, 12. Cuando encontraron decimos amén, ¿eh? Salmo 81, 12. Voy a leer el 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos se hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. No, después te puede seguir. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. Por eso dice acá en Génesis, Romano 1, volviendo a Romano 1, dice, por lo cual Dios los entregó. ¿Por qué los entregó? Porque ellos le dieron la espalda. ¿Por qué muchos hijos de Dios viven mal? Porque Dios los entrega. Dios los entrega en su propia decisión. ¿No? Ellos le dan la espalda a Dios. Y encima, después de que le dan la espalda a Dios, quieren que Dios los bendiga. Pero no es así. ¿No? Por lo menos no era así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando alguien le daba la espalda a Dios, Dios lo entregaba al hombre a su propia concupiscencia, a su propio deseo. Como hemos visto ahí en el Salmo 81, 12. ¿No? Y ahí en Job, después de Salmo, ahí está Job. Creo que está Proverbios y después está Job. Antes de Salmo. Ah, perdón, antes. Sí. Sí, Job. ¿Cuánto dije? 8, 4. No sé si está disfrutando la palabra, hermano. Salmo. Job 8.4, si alguien quiere leer, puede hacerlo. Póngase de pie y lea. Amén. Job capítulo 8, versos 4. Sí. Y tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. ¿Vio? Eso es lo que pasaba antes, en el viejo pacto. ¿Vio? Dios los entregó. En el pecado que cometieron, Dios los entregó ahí. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios. El mundo le da la espalda a Dios. ¿Y qué puede hacer Dios? Entregarlo al mundo en el pecado que comete. ¿Y qué recibe el mundo qué cosecha de ahí? ¿Qué cosecha del pecado que el mundo comete? La muerte. Por eso está muriendo tanta gente por todos lados. ¿Por qué? Porque el mundo le da la espalda a Dios y Dios lo entrega en el pecado y el pecado produce muerte. ¿Amén? Amén. Ahí vamos a ver también en Hechos 7:42. Hechos 7:42. Amén. ¿Vio? Porque nosotros no predicamos, nosotros enseñamos. Hay predicadores que predican no tienen este estilo. Pero nosotros tenemos esta forma porque enseñamos. Sí. Dijimos Hechos 7, 42. Amén. ¿Alguno puede leer, por favor? Amén. Dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Un poquito más. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Vio? Cuando la gente pecaba, Dios le daba la espalda y los entregaba
a lo que ellos habían elegido, al pecado, a la muerte. Dios les entregaba ahí. Pero eso es lo que pasaba antes. Estamos hablando de la culpabilidad del hombre. ¿Por qué el hombre necesitaba un Salvador? ¿Por qué el hombre necesita el Evangelio? Porque el hombre dejó a Dios para vivir en su propia mente, en su propio camino, en su propio pensamiento, en su propio razonamiento. Entonces la Biblia acá nos relata, ¿no?, por medio de este pasaje, de este capítulo, ¿no?, la caída del hombre. Y bueno, y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de su concupiscencia de sus corazones. Estoy leyendo en Romanos 1:24. Los entregó, no pudo hacer otra cosa que los entregó al hombre, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice. Ahí podríamos ver en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Sí. En el versículo 5 hasta el 8. ¿Alguien puede leer, por favor, hermano? Amén. Génesis capítulo 19, verso 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que lo conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Fíjese, estos hombres que quisieron conocer a aquellos varones que habían llegado a la casa de Lot, esos hombres Dios los entregó en su pecado. Y cuando Dios los entregó en su pecado, ellos se volvieron homosexuales, como vamos a ver más abajo. Homosexuales y lesbianas, porque Dios los entregó a su propio deseo. Entonces, volvamos a Romanos capítulo 1:24. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice ahí en el capítulo 1, versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, ¿no? Lo que hacían ellos era inmundicia, era suciedad, ¿no? Lo entregó a la inmundicia, a las concupiscencias, a los deseos de sus corazones. Ellos deseaban eso, ellos anhelaban, ellos se deleitaban en eso, de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso lo vimos ahí en Génesis, como los hombres de la ciudad querían aprovecharse de los varones que habían llegado a la casa de Lot. Y Lot le dijo: tengo 2 hijas vírgenes, tómenlas a ellas, pero no le hagan nada a los hombres. Pero usted, si sigue leyendo la historia, va a ver cómo ellos pretendieron abusar de esos varones, pero Dios no se lo permitió. Bueno, sigamos leyendo ahí en Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira. Dios, no, es toda mentira, dice. No, que lo que Dios dice es toda mentira, que no hay cielo, que no hay infierno, no, que no hay árbol del bien y del mal, que no es malo engañar a la esposa, que no es malo engañar al esposo, que tener un hombre como esposa o una mujer como esposa no es malo. Eso cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Entonces, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, alabando, adorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es vergonzoso lo que ellos hacen. A pasiones, ¿vio? Ellos viven vida aparente apasionada, ¿vio? Uno dice, están llenos de amor,
No, están llenos de pecado y llenos de muerte. No es amor eso, lo que ellos hacen. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y ahí habla de las lesbianas. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, sigue la lectura, se encendieron en su deseo, en su lascivia, hombres con hombres, uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Quiere decir que, ¿cuál fue la retribución? Fue la muerte, porque Dios destruyó esas ciudades, mandando fuego del cielo. Como vamos a ver, podemos verlo ahí en el capítulo 19 de Génesis. Vamos a leerlo un poquito ahí. La destrucción de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Y en el 19, en el versículo... En Génesis 19, ¿no? Sí, Génesis 19. En el 24, 19-24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Destruyó completamente todo Dios por el pecado de lesbianismo y de homosexualidad que habían en esas ciudades. Dios lo destruyó, porque eso no agrada a Dios. Por eso esto ustedes tienen que contárselo a sus hijos, estas historias, que eso no es bueno. Porque en la escuela le van a decir que es bueno, que es natural, que es normal, ¿no? Que ellos no tienen una identidad, que ellos no son nena ni nene, que la identidad no se define por el sexo, sino que la identidad se define por lo que uno siente, y eso no es así, ¿no? Porque la identidad de varón o mujer se define por el sexo, no por lo que uno siente. Entonces hay que enseñarle estas cosas a sus hijos. ¿De qué edad? Ahora, ya. Hoy. Y cuando él venga con la enseñanza del colegio, usted le tiene que decir, no es así, Dios te hizo hombre, o Dios te hizo nena, o Dios te hizo nene. No pelearse con nadie. Porque que usted se vaya a pelear con la maestra en el colegio no sirve. Lo que sirve es que usted le enseñe bien a sus hijos, ¿no? Que él, cuando él escuche eso en la escuela, él no lo va a aceptar, porque a mí mi mamá me enseñó que yo soy una nena o que soy un nene. Amén. Y eso es determinante. Entonces, fíjese, en el versículo, y ya estamos terminando, hermano. En el 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Lascivia es deseo desmedido, significa lascivia. En su deseo, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahí leímos la retribución, que fue la destrucción de las ciudades donde ellos vivían, ¿no? En Génesis 19. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, como no les importó, porque esa gente, después lo vamos a ver, que a ellos no les importa. Ellos son sin sentimientos, no tienen sentimientos para nadie, solamente para su satisfacción personal, para saciar su deseo, su pecado. Es lo único que piensan ellos. En el 27, de igual modo, el 28, como a ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos o atestados, dice la Biblia, ¿no? Llenos de toda injusticia. Pero eso es injusticia, lleno de toda injusticia, dice. Porque eso es una injusticia. Vio que leímos al principio
que Dios está contra toda impiedad e injusticia. Hacer eso es una injusticia. Es algo que va en contra de la moral de Dios, que va en contra de la justicia. Cuando hablamos que va en contra de la justicia, va en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Él es la justicia. Entonces, cuando ellos hacen injusticia, Dios está en contra de ellos. Porque ellos están llenos de maldad, llenos de perversidad, esas personas. Pero parecen tan cariñosos, tan amables, tan dulces parecen cuando usted trata con ellos. Hasta que usted le dice no. Cuando usted le dice no, prepárese, que sale la serpiente. Bueno, dice, estando atestados, llenos de injusticia, fornicación, perversidad, maldad, avaricia. Fíjese lo que ellos tienen en su corazón. Maldad, lleno de envidias, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, de murmuradores, detractores. Lo van a detractar, lo van a hacer quedar mal por todos lados ellos, si usted se levanta contra ellos. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Ellos aborrecen a Dios, ellos nos odian a nosotros. El odio que tiene esa gente con nosotros es muy grande. Por eso ellos quieren escalar en la política, quieren escalar en todos lados para destruir a los cristianos, los hijos de Dios. Eso es así. Y cada día vemos que ellos están ganando lugares políticos en la política. Más derechos ellos tienen. ¿No? Nosotros no podemos votar a personas que aprueban las leyes que les favorecen a ellos. No podemos votarlos, de ninguna manera. Aunque nos regalen un palacio de oro, no lo podemos votar. Porque estamos diciendo que lo que ellos están haciendo está bien, cuando Dios dice que está mal. Entonces dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ellos no aman a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjese cómo son ellos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dice, son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Y la muerte los alcanza a ellos. No solo las que hacen, no solo los que hacen esas cosas, dice, sino también los que se complacen con los que los practican, es decir, con aquellos que apoyan lo que ellos hacen. Nosotros no podemos apoyar lo que ellos hacen. De ninguna manera. En ningún sentido se puede, porque eso es ir en contra de la justicia de Dios, es ir en contra de Dios mismo. Por eso, esta es la caída del hombre, así el hombre cayó de la presencia de Dios. Pero aún así, Jesucristo murió por ellos. Fíjese que esto lo vamos a ver en la próxima vez que nos encontremos. Vamos a seguir estudiando la palabra. Aún así, Jesús vino al mundo para salvarlos a ellos, y la manera de salvarse ellos es creer en Jesucristo y recibirlo a Jesucristo como Señor y Salvador y dejar esa vida de pecado, de inmundicia y venir a vivir una vida santa. Es muy difícil, pero no es imposible. ¿No? Dios puede salvarnos a ellos también. Por eso nosotros no hacemos guerras contra ellos. Nosotros solamente decimos lo que está mal, las injusticias, no vamos a ir a pelear con ellos. Nosotros tenemos que ir a salvarlos a ellos. Tenemos que ir a predicarle el Evangelio a ellos. No a pelearlos con ellos. No a avergonzarlos, no a atacarlos a ellos. No, sino decirles, Jesús te ama. Jesús murió en la cruz para que vos seas salvo de esa vida que vos estás llevando. ¿Entiende, hermano? Eso lo vamos a ver. Que el Señor le dé sabiduría. No, ahí vamos a leer el Salmo 50, ¿no? Versículo 18. Y vamos a tratar esa parte que dice, ¿no? Sino que también con los que se complacen. Con los que se complacen, con aquellos que lo apoyan a ellos, ¿no? Que eso dice que Dios está en contra de aquellos que hacen esas cosas
y contra aquellos que se complacen. Y dijimos Salmo 50, 18. ¿Alguien puede leer, hermano? Amén. Dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua en compañía de engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Amén, gracias, hermano Nicolás. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Con los adúlteros era tu parte. Nosotros no podemos tener parte con ellos. No queremos saber nada con ellos, así como ellos no quieren saber nada con nosotros. Pero hay una diferencia. Nosotros los invitamos que ellos reciban a Dios, que ellos puedan ser salvados, porque lo que les espera a ellos es la muerte eterna, el infierno eterno, la condenación eterna. Pero nosotros tenemos el Evangelio de la salvación. Nosotros le tenemos que dar la oportunidad que se arrepientan. Nosotros le tenemos que dar la oportunidad de que ellos reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es condenarlos, ni señalarlos, ni hablar mal de ellos. Nuestro trabajo es predicarles el Evangelio para que sean salvos. ¿Amén? Amén. Y el último versículo, Oseas 7:3. Ese Oseas a mí siempre me cuesta encontrarlo, porque es muy chiquito el libro. Está después de Daniel. Después de Daniel. Entonces es más fácil. Lo leemos, Nico, entonces. 7:3. 7:3. Dice, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con su mentira. Daniel, yo leí. 7:3. Y 4. Y el 4 también, Nico. Bueno, lleva el 3 de nuevo. Dice, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con su mentira. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que echa la masa hasta que se haya leudado. Sí, amén. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Entonces Dios está en contra, ¿no?, de aquellos que apoyan, ¿no?, las prácticas que ellos tienen. Nosotros no podemos apoyar, hermano. No podemos apoyar a aquellos que dictan leyes, ¿no?, que van en contra de la moral de Dios, de la ética de Dios, por más beneficio que nos den a nosotros. Nos pueden dar un oro y plata abundante, pero nosotros nunca vamos a ir en contra de Dios. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Le invito a ponerse de pie, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gracias al Señor porque pudieron llegar. Amén. Gracias al Señor, que el Señor les recompense grandemente sus vidas, hermano. Y espero que se vayan bendecidos por la palabra del Señor. Amén. Gloria a Este Dios. conocimiento no es poca cosa. Este conocimiento es mucho. Porque con este conocimiento ustedes pueden educar a sus hijos, ¿no? Y es muy importante que sus hijos adquieran el conocimiento del Evangelio, para que lleguen a ser hombres de bien, ¿no?, mujeres de bien el día de mañana. Amén. Padre Santo, te damos gracias por cuanto tú, Señor, nos hace ver por medio de tu palabra la caída del hombre, Señor. Señor, pero sabemos que tú no quieres, no, la condenación del hombre. Amén. Gloria a Dios. Porque si no, no hubieras mandado, Señor, a tu Hijo a este mundo para que muriera en la cruz por los pecadores, del cual yo soy el primero, dijo Pablo. Oh Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque el plan de salvación le alcanza a todos los hombres. Señor, a cada uno de los nacidos de Adán. Señor, que ellos puedan reconocer, Señor, tu misericordia. Amén. Que ellos puedan reconocer, Señor, que tú has entregado a tu Hijo, Amén, Señor, en la cruz, en el madero, para que ellos puedan alcanzar la liberación del infierno y de la condenación eterna. Oh Señor, ayúdanos para que cuando nos encontremos con ellos, nosotros le podamos hablar de ti, Señor. Gracias, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermano.